El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuvo que salir con contundencia a desmentir las noticias falsas que en su contra se han difundido partiendo de información falsa, información errónea de reconocidos y supuestamente serios medios de comunicación del país. Se trata en este caso del supuesto noviazgo de su papá con una nueva funcionaria del gobierno nacional. Vamos a hablar los detalles a continuación, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y darle me gusta para que no te pierdas tampoco mis próximos videos. De esta manera el presidente Gustavo Petro tuvo que reaccionar en redes sociales respecto a este chisme que se estaba difundiendo, esta noticia falsa, producto de una información falsa de un reconocido medio de comunicación del país. Estamos hablando específicamente de la revista Cambio. Y por supuesto, los derechistas del país, los típicos que viven buscando cualquier excusa para atacar al gobierno nacional sin argumentos serios, a punta de chismes, a punta de fake news, como María Fernanda Cabal se había pronunciado regando este rumor. Y había dicho esto María Fernanda Cabal: esto es el colmo, prometieron respetar la carrera diplomática y lo que han hecho es entregar los cargos a los amigos, a investigados por la corte y a la novia del papá de Petro. El cambio. Y entonces el presidente Gustavo Petro le contestó contundentemente, como suele hacerlo, a María Fernanda Cabal de la siguiente manera: ¿qué puede explicar que la senadora opositora cite a la revista que no quiere? Pues cuando se encuentran en el chisme destructivo. Mi papá tiene 87 años y su esposa, con la que convivió hasta el último día, murió hace 2 meses. Mi papá no tiene novia. Y efectivamente el presidente Gustavo Petro continuó además diciendo lo siguiente: y citándose entre sí, se refiere a otros medios de comunicación que han divulgado esta información, propagan el infundio contra mi padre, quien tiene 87 años. Ni siquiera se leen a sí mismos. Aquí está la esposa de mi padre, su nombre y la fecha en que murió. El presidente Gustavo Petro entonces cita en este caso a La Silla Vacía, otro medio que también empezó a difundir el chisme únicamente basado en que la revista Cambio había dado esta información. Ya por eso la quieren dar por cierta y sin confirmar la información, de manera muy arbitraria y ojalá no malintencionada, empiezan a divulgar este chisme sobre el presidente Gustavo Petro. Y efectivamente el artículo que el presidente Gustavo Petro comparte corresponde a el medio Tele Santander Internacional, que dice: murió Berta Giraldo, esposa del padre Gustavo Petro, del padre de Gustavo Petro. Y tiene esta información, dice: la señora Berta Giraldo, esposa del papá del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, ha muerto en las últimas horas, una noticia de varios meses atrás. Con esta información de otro medio, el presidente Gustavo Petro confirma que efectivamente algún medio había cubierto la noticia del fallecimiento de la esposa del padre de Gustavo Petro, con quien llevaba un buen tiempo y que efectivamente no tiene ninguna novia. Y entonces uno se pregunta, ¿de dónde la revista Cambio sacó esta información? ¿Por qué de una manera arbitraria publican esto sin confirmar fuentes? ¿Dónde están las fotos del papá de Gustavo Petro dándose besos con la señora? ¿Dónde están los videos del papá de Gustavo Petro presentando a la señora a sus amigos o familiares como su novia? Simplemente alguien les dijo algo y van y lo dicen como si fuera una realidad. ¿Para qué estudió esta gente periodismo? ¿Para qué fueron años a una universidad? ¿Para convertirse en el señor o la señora chismosa del barrio? Para eso no necesitan ir a la universidad. Para eso no necesitan sino inventarse un cuento o el primer cuento que escuchen, publicarlo en medios, publicarlo en WhatsApp. No fue para eso que estudiaron y no es para eso que los contratan, ni es para eso que los colombianos
leen esos medios de comunicación y confían en esos medios de comunicación. Esperamos entonces que rectifiquen y que no sigan actuando de esta manera y que la próxima vez con fuentes y con pruebas sólidas confirmen esta información para que simplemente no pueda el presidente Gustavo Petro salir indignado a decir no mientan y mostrar pruebas de que eso es falso y quedar ellos como unos simples mentirosos. Eso no lo hace un medio de comunicación serio. Los medios y los periodistas de carrera viven criticando a los creadores de contenido, viven criticando a los youtubers, viven criticando a los tuiteros, porque dicen que hablan cosas falsas, que no están preparados, que solo son bodegas, pero ellos de qué manera están actuando. Entonces hagan honor a sus títulos y hagan honor a su carrera y mantengan de esa manera la autoridad moral para poder criticar a aquellos que se dedican, que sí existen, a simplemente difundir información falsa y ustedes no hagan eso. Ese es el llamado de los medios de comunicación. Y es que no es la primera vez que esto sucede, ustedes lo saben. Pero recordemos otro capítulo muy reciente y todavía más grave de la persecución arbitraria y irresponsable de periodistas al presidente Gustavo Petro. Resulta que todos sabemos que la revista Semana filtró o mostró a los medios y a la opinión pública unos videos donde supuestamente estaban mostrando que la campaña de Petro estaba cometiendo toda clase de irregularidades, cosa que nunca fue cierta. Lo máximo que se pudo ver allí fue unas estrategias de ataque y defensa en medio de la campaña electoral que usan todas las campañas que usan todos los políticos. Algunas, como la política es tan vehemente y tan fuerte, a veces tan agresiva, pues acuden a estrategias más fuertes y eso fue lo que se vio, que algunos llamaban a tomar unas conductas fuertes, un comportamiento muy contundente que puede llegar a ser criticable, pero no se cometió ningún delito, ni se llamó a cometer ningún delito, y por esa razón los colombianos terminan eligiendo al presidente Gustavo Petro, porque se dan cuenta que ese intento no es más que un absurdo y unas ganas de desprestigiar sin lograrlo de manera contundente. Pero lo grave es que este medio de comunicación obtuvo esa información de fuentes cercanas o directas, no lo sabemos porque obviamente ellos no revelan la fuente, del gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, y de la fuerza pública, específicamente la policía, porque en reciente investigación de Noticias 1 se reveló que en el informe de empalme entre el gobierno saliente Iván Duque y el gobierno de Gustavo Petro no se incluyeron las informaciones referentes a un grupo de inteligencia de la policía, porque claramente no querían que el gobierno tuviera acceso de primera mano a esa información. Y esa información era nada más y nada menos que respecto de un grupo de oficiales especializados en ciberinteligencia que habían chuzado la campaña de Petro, es decir, los que consiguieron los videos que después terminaron en manos de Revista Semana en un intento de demostrar cosas sucias en la campaña de Gustavo Petro que no lograron demostrar. Y este grupo de oficiales utilizaron, según la investigación de Noticias 1, un software de Holanda e incluso operaron desde ese país, desde Ámsterdam. Tema gravísimo porque estamos hablando de cómo un gobierno utiliza a la fuerza pública, utiliza a las autoridades que son pagadas con los impuestos de todos los mismos colombianos que querían elegir un cambio y que eligieron un cambio, para buscar chuzar y perseguir a ese candidato que los colombianos querían elegir y que lograron elegir. Eso es algo inaceptable. Y estos escándalos han tumbado presidentes de la República. El presidente Iván Duque debió caerse antes de que incluso Petro ganara las elecciones por y por otras cosas gravísimas como el estallido social y el abuso y el asesinato de tantos jóvenes
en Colombia que protestaban, muchos de ellos, la mayoría de ellos pacíficamente. Pero como en este país pasa de todo y nadie hace nada, hasta el último día gobernó, cosa que no debió ser así. Y este es un caso más. Por este escándalo debió caerse. Taparon hasta el final, no le entregaron el informe de empalme al presidente Gustavo Petro esta información, pero ya estando en el poder se ha venido descubriendo por parte de algunos funcionarios probablemente que le han servido de fuente a Noticias 1 para contar que ya tiene acceso. Incluso Noticias 1 dice, tenemos las pruebas contundentes de esto que estamos diciendo, tenemos los videos, pero no los mostramos para proteger las fuentes que nos han dado la información. Pero las autoridades van a avanzar en la investigación y recordemos que esto y otras cosas gravísimas por parte del gobierno de Iván Duque quiso ser tapado de una manera muy descarada a través del proyecto de ley 392 de 2021, con el cual el gobierno de Iván Duque y sus congresistas aliados buscaban aprobar una ley que les permitiera no entregar en el informe de empalme información de seguridad que ellos consideraran que era relevante mantenerla oculta. Este proyecto de ley, que era la manera en que ellos querían legalizar ese actuar arbitrario, ese actuar inaceptable, ese actuar antidemocrático y casi criminal. Afortunadamente no fue aprobado el proyecto de ley y por ende sí tenía que entregar esta información en el informe, pero no lo hizo. No lo hizo como Noticias 1 acaba de revelar y como se supo. Y solo hasta ahora se está revelando la información, porque en el informe de empalme la estaban ocultando. Por eso el presidente Gustavo Petro ya ha tenido también que pronunciarse como primer mandatario, como comandante supremo de las fuerzas militares del país, y ha dicho lo siguiente: de confirmarse esta investigación estaríamos ante un Watergate, es decir, está haciendo alusión al caso de una chuzada de una campaña en Estados Unidos que terminó en un escándalo monumental y que en la historia allá sí pasa, sí hay consecuencias cuando se actúa de esta manera irregular. En Colombia no ha habido hasta el momento. Esperamos que a partir de este gobierno eso empiece a cambiar y que el que mal actúa así lo pague. Y continúa el presidente Gustavo Petro diciendo: un gobierno espiando a la oposición, interfiriendo sus comunicaciones y en plena campaña electoral. Pediré a la Fiscalía General una investigación a profundidad de las interceptaciones hechas a mi campaña. Es que recordemos que esto ya ha pasado. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. En Colombia existió el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, que fue liquidado en 2011 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pero porque a lo largo de los años se venían realizando denuncias, procesos judiciales, pruebas contundentes por medios de comunicación, por ciudadanos, por abogados, por jueces, y solo después de años de estos escándalos demostrando cómo esta entidad del Estado, de nuevo pagado con los impuestos de todos los colombianos, se utilizaba por los gobiernos de derecha para perseguir a los mismos ciudadanos, para perseguir a los activistas, para perseguir a la oposición política, para perseguir a los mismos jueces de la República, para chuzar y perseguir a los medios de comunicación. Y fue después de todo este escándalo, que duró años, que fue liquidado el DAS. Entonces, ¿cómo es posible, conociendo la historia, los gobiernos de derecha insistan y eso se quede así en revivir este tipo de actuaciones? Eso no se puede permitir y eso es lo que se va a buscar cambiar, tanto por la ciudadanía como por el gobierno del cambio, el primer gobierno de izquierda en la historia del país. Esto es todo, amigos. No olviden dar me gusta, compartir el video en WhatsApp y redes sociales. Muchas gracias.